Saludamos a los esigristas, estudiantes de Derecho y público que nos acompaña esta tarde. Siendo las 17:30 horas del lunes 14 de abril del 2025, vamos a dar inicio a la conferencia magistral titulada El arbitraje como mecanismo eficaz en la resolución de conflictos. Conferencia inaugural del curso especializado Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos, edición número 1. Curso que inicia el día de hoy, 14, y culmina el 25 del presente mes, con una duración de 16 horas lectivas. Edición 1 que está dirigida exclusivamente a cesiristas y estudiantes de Derecho a nivel nacional. Cabe indicar que esta edición cuenta hasta el momento con 945 participantes. Y además que la edición número 2, que inicia el 5 de mayo, estará dirigido al público interesado en este tema. La presente conferencia magistral va a estar a cargo del doctor Carlos Alberto Soto Coaguila. El doctor Soto Coaguila es abogado, profesor y árbitro internacional, con más de 30 años de experiencia profesional, socio de la firma de árbitros profesionales Carlos Soto y Asociados, miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado, miembro del Consejo General del Centro de Arbitraje de México, miembro de la Comisión de Examen Previo de Laudos de la Corte Internacional de Arbitraje de Madrid, CIAM, fundador del Instituto Peruano de Arbitraje, IPA, y de Latin America International Arbitration, LIA. Ha participado como presidente de tribunales, árbitro único y coárbitro en más de 800 arbitrajes domésticos e internacionales. También es regularmente convocado como experto en derecho civil peruano. Ha publicado como director, coordinador y coautor de diversas obras en derecho civil y arbitraje. Ha sido reconocido además como Global Leader en arbitraje por la Chambers and Partners, Who's Who y Leader League. Ha sido catedrático de Derecho Civil y Arbitraje en la Universidad de Lima, Universidad de Piura, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otras prestigiosas universidades de nuestro país. La presente conferencia tendrá una duración de 60 minutos, más el tiempo dedicado a las preguntas que el público desee realizar, por un lapso de 20 a 30 minutos adicionales. Entonces, sin más, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Carlos Soto para el inicio de su conferencia. Adelante, doctor Soto. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Muy agradecido al doctor Jesús Rosario por la presentación y desde luego también mi agradecimiento al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ha tenido a bien cursarme esta invitación para, en esta segunda oportunidad, conversar con los esigristas, estudiantes y la comunidad legal a nivel nacional sobre una temática que en los últimos años ha tenido mucho auge y acogida en el medio legal y en el mercado legal peruano, y es el del arbitraje. Y el arbitraje entendido como un mecanismo de solución de conflictos de una manera eficiente y eficaz. Permítame entonces compartir una presentación. Le pediría que me avisen si la presentación se ve a página completa. ¿Es Realmente, correcto? muchas gracias. Eh, ¿Por qué las personas acuden a la jurisdicción arbitral? ¿Por qué las personas naturales y las empresas y el sector empresarial y el Estado también van al arbitraje? Es decir, dejan de un lado y optan por el arbitraje antes que la justicia estatal. Entre otras razones, porque es mucho más rápido y célere el arbitraje que el proceso judicial. Esto es kantiano, es decir, un proceso arbitral puede durar entre 1 o 2 años como máximo en promedio, a diferencia de un proceso judicial que puede tardar entre 8 o 10 años. Teniendo en cuenta que en el proceso judicial hay 2 instancias y en algunos casos el acceso al recurso de casación, a la Corte Suprema, el acceso a la Corte Suprema vía el recurso de casación. En la jurisdicción arbitral no hay instancias, todo el proceso se desarrolla, por decirlo de alguna manera, mediante una única instancia o en una única instancia.
El procedimiento es flexible, a diferencia de un proceso judicial. En el proceso arbitral, las partes son las que diseñan el procedimiento. Las partes son las que, por ejemplo, van a acordar cuál es el plazo para presentar sus memoriales de demanda o contestación, de 5 días o de 2 meses. A diferencia de los procesos judiciales que son rígidos frente a esta flexibilidad del arbitraje. Los árbitros son especializados en la materia sometida a su competencia. Dicho de otra manera, si tenemos un arbitraje marítimo y que está en auge y en plena efervescencia, el puerto de Chancay y en realidad todo el hub marítimo que hoy día está gestándose en Perú con el Callao y Chancay, pues las controversias derivadas del sector marítimo, el sector portuario y seguros, pues van a ser frecuentes y cotidianas. Por lo tanto, se requieren árbitros especializados para resolver estas disputas. A diferencia de otros mecanismos, de otros sistemas, en el arbitraje las partes tienen la facultad, la libertad de elegir a sus árbitros en base a la especialización de los mismos. Tenemos que estos árbitros, estos profesionales llamados a resolver la controversia, se van a dedicar al caso concreto, ¿no? Es decir, no van a tener la carga judicial que tiene un juez, pues aquí los árbitros van a tener una carga mucho más limitada por obvias razones. Y el proceso arbitral es confidencial y es privado, con la salvedad que en los arbitrajes donde interviene el Estado, el laudo, una vez emitido, es público, pues está de por medio recursos públicos. Estas son algunas razones, y pueden haber algunas otras, pero las importantes y las principales por las que las personas acuden al arbitraje son estas. Y son estas las que han permitido el desarrollo del arbitraje en el Perú y que han permitido a su vez un procedimiento, un mecanismo de resolver conflictos de una manera eficaz, es decir, y eficiente. Por lo tanto, estas primeras líneas es para invitarlos, y estas primeras palabras es para invitarlos a ustedes a que me acompañen en este recorrido del arbitraje, cómo se inicia el arbitraje y cuándo termina el arbitraje. Pues estamos ante una nueva área de especialización que tiene ya sus 20, 30 años. Yo fui uno de los pioneros que desarrollé el arbitraje allá por el año 2003, y miren ustedes, han pasado ya 22 años de esa aventura iniciada. Y hoy puedo decir de una manera muy, muy objetiva que lo que ocurría hace 23 años, o 22 o 23, no es en nada ni siquiera parecido a lo que hoy día vivimos en el mundo arbitral. Entonces, estimados colegas, acompáñenme ahora a ver una agenda de los temas. En primer lugar, veremos qué es el arbitraje y diferenciarlo de los otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué materias se pueden arbitrar? Es decir, ¿todo se puede arbitrar o qué materias? ¿Qué clases de arbitraje hay? El convenio arbitral, que es la piedra angular del arbitraje. El árbitro, que es el profesional que resolverá la controversia. El procedimiento arbitral, medidas cautelares, el laudo arbitral, que es la sentencia que dicta el tribunal arbitral, el recurso a anulación del laudo arbitral en sede judicial y la ejecución del laudo arbitral. Empecemos por el arbitraje y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué es el arbitraje, estimados colegas? El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. No es sustitutorio del Poder Judicial, no reemplaza a la justicia estatal, es alternativo, en virtud del cual dos o más partes acuerdan someter sus controversias presentes o las controversias que se presenten en el futuro, a la decisión de un tercero independiente y imparcial, de un tribunal arbitral, para que luego este tribunal arbitral dicte un laudo arbitral, una sentencia resolviendo el conflicto. En resumidas cuentas, estamos frente a un mecanismo heterocompositivo de resolución de conflictos donde las partes delegan en un tercero para que ese tercero resuelva el conflicto. A diferencia de otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos como son la conciliación, mediación, negociación,
que son mecanismos autocompositivos. Ahí el tercero no resuelve la controversia. El tercero ayuda, colabora, coadyuva a las partes a encontrar puntos de encuentro, a llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes. En el arbitraje, el tercero pone fin a la controversia, no llegando a una mediación o conciliación, sino en función de las pruebas que se actúen y que se presenten en el proceso arbitral. Por lo tanto, el arbitraje no, es completamente distinto a una conciliación, es completamente distinto a una mediación y completamente distinto a una negociación. Mucho también, y muchos trabajos se han dedicado y tesis a la naturaleza jurídica del arbitraje. Es decir, el arbitraje, ¿qué es? ¿Es una jurisdicción? ¿No es jurisdicción? ¿Su naturaleza es contractual o es jurisdiccional o es mixta? Y sin perjuicio de que pueda dictarse toda una conferencia, la Constitución Política, nuestra Constitución Política de 1993, en el artículo 139, inciso 1, dispone que no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la jurisdicción militar y la jurisdicción arbitral. Es decir, la Constitución otorga la naturaleza jurisdiccional al arbitraje. Y lo mismo ocurre con la ley de arbitraje, y también el Tribunal Constitucional en varias sentencias ha reconocido la jurisdicción del arbitraje y la plena y absoluta competencia del Tribunal Arbitral para resolver las controversias sometidas a su competencia. ¿Qué materias se pueden arbitrar? ¿Se puede arbitrar todo o únicamente lo que sea libre disposición? La ley de arbitraje peruana vigente, en su artículo 2.1, dispone que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición. Todas aquellas materias de libre disposición, todo lo que se pueda transar o que sea libre disposición de las partes, pueden ser sometidas a arbitraje. Por ejemplo, un reconocimiento de paternidad o de hijo no podría ser sometido a arbitraje porque no es una materia de libre disposición. Un delito no puede ser sometido a arbitraje porque no es de libre disposición. ¿Qué puede ser de libre disposición? Todo lo patrimonial. Piensen ustedes en las deudas, en los conflictos derivados de contratos, en los préstamos, los mutuos, en las hipotecas y en general en todas las materias, todas aquellas temáticas donde las partes tengan libre disposición. También puede someterse a arbitraje las materias que la ley peruana, obviamente, o los tratados internacionales autoricen. Es decir, la ley peruana puede autorizar que determinadas materias se sometan a arbitraje, o también acuerdos internacionales. Piensen ustedes en el arbitraje laboral, piensen ustedes en el arbitraje territorial o en el arbitraje en materia de consumo. La ley ha establecido que estas materias pueden ser sometidas a arbitraje. Y los tratados internacionales, donde se discuten temas de arbitraje, de derecho internacional público, derecho internacional privado. Clases de arbitraje. El arbitraje puede ser de derecho o puede ser de equidad o de conciencia. Un arbitraje es de derecho cuando los árbitros, el tribunal arbitral resuelve la controversia con arreglo al derecho aplicable. Si el derecho aplicable es el derecho peruano, pues entonces con arreglo al derecho peruano. No podrá aplicar normas extranjeras, no podrá dejar de lado normas imperativas del derecho peruano. Es decir, tiene que resolver la controversia aplicando el derecho peruano. En cambio, un arbitraje de conciencia o de equidad es aquel arbitraje donde el tribunal arbitral resuelve la controversia conforme a su saber leal y entender. ¿Qué es esto del saber leal, de leal saber y entender? Es decir, eso no significa que, a diferencia del arbitraje de derecho, deje de lado, o mejor dicho, esté constreñido
aplicar el derecho. Aquí el ámbito de acción o la facultad del tribunal es mucho más flexible, pues puede dejar de lado el derecho y resolver conforme su leal saber y entender conforme a la equidad. También vamos a encontrar al arbitraje institucional y al arbitraje ad hoc. Un arbitraje institucional es aquel arbitraje donde las partes encargan la organización, la administración del arbitraje a una institución arbitral. Por ejemplo, al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, al Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana AmCham, a la Cámara de Comercio Internacional de París, al CCI o al Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, etc. Es decir, por lo tanto, aquí el procedimiento arbitral está sujeto, sometido a un reglamento arbitral vigente en cada institución arbitral. En cambio, un arbitraje ad hoc es aquel arbitraje donde ya no hay de por medio de una institución arbitral, las partes no han encomendado la administración del arbitraje y la organización del arbitraje a una institución arbitral, sino que las partes han delegado en el tribunal arbitral que se elija para que ellos fijen las reglas del procedimiento arbitral. Aquí ya no hay una colaboración, apoyo de una institución arbitral, sino únicamente son las partes y el tribunal arbitral quienes fijan las reglas del procedimiento arbitral y conducen el procedimiento arbitral. Las instituciones arbitrales en el Perú deben ser personas jurídicas con o sin fines de lucro. Que aquí, por ejemplo, que tengamos la Cámara de Comercio de Lima, que es una institución gremial, que podamos tener organizaciones, empresas con fines de lucro, o que podamos tener universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene una institución arbitral importante, pero que sabemos que es una institución académica. Hay también otro tipo de arbitraje que debemos tener en cuenta, que es el arbitraje nacional y el arbitraje internacional. El arbitraje nacional es aquel arbitraje que se desarrolla en territorio peruano y es sujeto a la ley peruana. Todo arbitraje que se desarrolle y que se ejecute en territorio peruano y sujeto a la ley peruana es un arbitraje nacional. En cambio, un arbitraje internacional es aquel donde intervienen ya partes de otra nacionalidad, pero que han acordado que las disputas se realicen o en Perú o en otra sede arbitral. Es decir, aquí ya el arbitraje tendrá un carácter internacional, como dice la ley de arbitraje, cuando las partes tengan domicilios en estados diferentes, por ejemplo. Y esto también ocurre con frecuencia. Convenio arbitral. Tengo 20 minutos, voy a ir avanzando para no quedarme con algunos temas. El convenio arbitral, estimados colegas del mundo legal y arbitral, es la piedra angular del arbitraje. Sin convenio arbitral no hay arbitraje. Para que haya convenio arbitral, para que haya un arbitraje, tiene que preexistir un convenio arbitral. Es decir, si en una relación jurídica no hay un convenio arbitral, entonces no puede haber arbitraje. Para que haya arbitraje, las partes tienen que pactar un convenio arbitral, tienen que haber incluido un convenio arbitral en sus contratos. El convenio arbitral es un acuerdo, un contrato, si ustedes quieren, una convención, una estipulación, un pacto, por medio del cual las partes acuerdan que las controversias que surjan del contrato que están celebrando serán resueltas mediante arbitraje y determinan si todas las controversias derivadas de un contrato o algunas controversias derivadas del contrato pueden ser sometidas o serán sometidas a arbitraje. El convenio arbitral entonces es un acuerdo de arbitraje, es un convenio arbitral, es un acuerdo arbitral donde las partes
deciden someter a arbitraje las controversias que han surgido entre ellas o que puedan surgir en el futuro. Por ejemplo, si el día de hoy celebramos un contrato, ustedes y yo, un contrato de obra, hoy no tenemos controversias, conflictos, pero acordamos que todas las controversias que surjan de este contrato de obra, atrasos, paralizaciones, adicionales, vicios ocultos, defectos de la obra, en fin, las que surjan en el futuro serán resueltas o serán sometidas a un tribunal arbitral. Ese es un convenio arbitral. Pero puede ser también que nosotros hace 3 años hemos celebrado un contrato de suministro. En ese contrato de suministro no hemos incluido un convenio arbitral y hoy tenemos una controversia derivada de un suministro defectuoso que ha generado un daño en la maquinaria que debía suministrarse. Ya existe una controversia, pero no tenemos un convenio arbitral. La pregunta es, ¿podemos hoy día, teniendo una controversia existente, celebrar un convenio arbitral? Sí. Es posible que, y es válido que las partes celebren un convenio arbitral. Lo que va a ocurrir es que, por definición, cuando ya hay una controversia, las partes no están en su mejor momento de relación y por lo tanto las posibilidades de celebrar un convenio arbitral son muy reducidas o escasas. En cambio, cuando no hay controversias, incorporar un convenio arbitral o un acuerdo arbitral en un contrato es mucho más factible, es mucho más saludable y desde luego ambas partes no tendrán objeciones. Cuando uno celebra un convenio arbitral hay efectos. Por un lado, un efecto positivo y un efecto negativo. El efecto positivo, que yo denomino una obligación de hacer, es que las partes están obligadas a someter sus controversias a la competencia de un tribunal arbitral. Y un efecto negativo, que es una obligación de no hacer, es que las partes no pueden someter sus controversias a otro fuero que no sea el arbitral. Y los jueces y tribunales carecen de competencia para conocer las controversias cubiertas por el convenio arbitral. Vean ustedes que es, por un lado, estás obligado a someter tu controversia a la competencia de un tribunal arbitral y por otro lado, los jueces carecen de competencia para conocer las controversias derivadas del convenio arbitral. En materia de contratación con el Estado, hay una situación particular, porque se habla del llamado, entre comillas, arbitraje obligatorio, que no es obligatorio, pero que es un arbitraje que masivamente se ha desarrollado en el Perú. Y que los contratos regulados o regidos por la ley de contratación con el Estado tienen que incorporar obligatoriamente una cláusula de solución de controversias. Y esa cláusula de solución de controversias dispone que las controversias que surjan entre el Estado y sus proveedores o los contratistas serán resueltas mediante arbitraje. A esto se ha denominado de manera coloquial arbitraje obligatorio, pero repito, no es un arbitraje obligatorio como tal, pues los contratistas no están obligados a contratar con el Estado peruano. Si lo hacen es porque libre y voluntariamente así lo desean. La extensión y aplicación del convenio arbitral la voy a obviar por el momento. Y la pregunta ahora es, ¿existe alguna formalidad para el convenio arbitral? Ninguna. La ley de arbitraje recoge el principio del consensualismo en materia arbitral. Basta que haya el consentimiento, y el consentimiento se puede acreditar por escrito o por otros medios, para que quede constancia de la existencia del convenio arbitral. A diferencia de la legislación anterior, que exigía que el arbitraje se celebre por escrito bajo sanción de nulidad, la nueva ley ya no establece una sanción de nulidad porque lo que exige es que el convenio arbitral conste por cualquier medio. Hay varios tipos de convenio arbitral. Uno es el que se negocia, fruto del acuerdo de las partes. Otro convenio arbitral es el que se encuentra en contratos por adhesión o en cláusulas generales de contratación. Llamaremos convenios arbitrales estandarizados, predispuestos.
los convenios arbitrales contenidos en estatutos de personas jurídicas, convenios estatutarios o societarios, y los convenios arbitrales contenidos en testamentos, que pueden ser arbitrajes sucesorios o testamentarios. El árbitro. ¿Quién es el árbitro? Y aquí responderé de una manera negativa. Árbitro no es un juez, árbitro no es un miembro de un equipo de todo un evento deportivo, ¿no? Quien arbitra un partido de fútbol, y árbitro tampoco es una institución privada o pública, un centro de arbitraje. Árbitro entonces no es juez, no es un árbitro deportivo y tampoco es un centro de arbitraje. ¿Quién es? El árbitro es una persona natural, que puede ser peruana o extranjera, y que para ser árbitro debe estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Es decir, no se requiere ser profesional, no se requiere ser abogado, ¿no? Y no debe tener incompatibilidades, es decir, no deben ser funcionarios o servidores públicos del Estado. ¿No? Cuando en el arbitraje nacional el arbitraje sea de derecho, se requiere que el árbitro sea abogado, salvo acuerdo en contrario. Las partes podrían pactar que no se requiera que sea abogado. Y en el arbitraje internacional, en ningún caso se requiere ser abogado para ejercer el cargo. Podría ser un contador, un administrador, un economista, un ingeniero. El árbitro, que es otro pilar fundamental del arbitraje, es designado por las partes o la institución arbitral y debe ejercer el cargo con independencia e imparcialidad. Es decir, los árbitros deben ser independientes, deben ser imparciales. Independientes porque no deben representar ningún interés de las partes. Es decir, no son abogados ni apoderados de la parte que los ha designado o de la empresa o de la parte estatal que interviene, ¿no? No son subordinados de esta parte. Y por lo tanto, tienen que tener una independencia respecto de las partes que intervienen en un proceso arbitral. Pero también tienen que ser imparciales, no deben tener interés en la controversia, es decir, no deben tener ningún interés en la controversia sometida a competencia del tribunal arbitral. Los árbitros deben, al momento de de asumir el cargo, deben declarar que no tienen impedimento para arbitrar y deben declarar que conocen la ley de arbitraje, los reglamentos arbitrales y desde luego la ley aplicable. Y por otro lado, deben revelar cualquier circunstancia que ponga o que genere dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad a las partes y a los colegas del tribunal arbitral. También es importante dejar constancia que los árbitros son responsables por los daños y perjuicios que causen si actúan con dolo o culpa inexcusable. Es decir, los árbitros no son profesionales irresponsables, por decirlo de alguna manera, o que no están sujetos al ámbito de responsabilidad civil. Están sujetos al ámbito de la responsabilidad civil como cualquier profesional que asume una función o un encargo o debe prestar un servicio. Procedimiento arbitral es otro de los temas a abordar y es comúnmente, frecuentemente hemos escuchado esta frase de que todos los caminos conducen a Roma y ahí ustedes ven diferentes flechitas. El procedimiento arbitral es como estas flechas, es decir, no hay un procedimiento arbitral único, no hay un procedimiento arbitral uniforme, no existe el procedimiento arbitral, hay tantos procedimientos arbitrales como arbitrajes hay. Hay arbitrajes o procedimientos arbitrales que pueden tener 20 días de plazo para que presenten demanda de contestación. Hay otros procesos arbitrales que pueden tener 60 días cada parte.
Hay otros procesos arbitrales que pueden tener 5 días cada parte. Hay procedimientos arbitrales que tienen un plazo de 120 días, otros de 90, otros de 180. Hay procedimientos arbitrales que tienen una audiencia, otros que tienen 2 audiencias, otros 3 audiencias. Hay procedimientos arbitrales con reconvención, hay procedimientos arbitrales sin reconvención. En fin, hay distintos procedimientos arbitrales como las partes así lo deseen. Por lo tanto, cuando uno ejerce la profesión en el mundo arbitral, tiene que saber que cada proceso arbitral es un traje a la medida y no son procedimientos estándar o similares uno al otro. Brevemente, para que tengan una idea cómo es este procedimiento arbitral, que es muy importante. El procedimiento arbitral se inicia con una solicitud de arbitraje, una parte presenta una solicitud de arbitraje, la otra la contesta, es decir, contesta su solicitud de arbitraje, luego se constituye el tribunal arbitral, hay un tribunal arbitral que puede ser de 3 árbitros o de un árbitro unipersonal, luego se presenta la demanda, se contesta la demanda y se reconviene de ser el caso. Si no hay reconvención, nos vamos a la audiencia única. Si hay reconvención, pues hay que contestar la reconvención. Pasamos a la audiencia única. De la audiencia única se presentan alegatos o conclusiones finales y costos del arbitraje. Y luego se dicta el laudo arbitral. Y contra el laudo arbitral se puede formular solicitudes de rectificación del laudo, interpretación del laudo, integración del laudo o exclusión del laudo. Este es el procedimiento, un procedimiento arbitral genérico y que la variación está en las audiencias, en cuántos memoriales, en si hay alegatos, no hay alegatos, los plazos, y en fin, cada parte moldeará el arbitraje según sus circunstancias y sus requerimientos. Esto es lo que les he planteado. ¿Dónde se desarrolla el arbitraje? Las partes determinan el lugar del arbitraje. En el caso del arbitraje nacional o doméstico, las partes pueden pactar que el arbitraje se desarrolle en Lima, en Cusco, en Puno, en Trujillo, en Arequipa, en cualquier ciudad, porque son libres de fijar el lugar del arbitraje. En el arbitraje internacional, las partes pueden también fijar una sede distinta al domicilio de las partes, y es muy importante además porque esa sede, ese país, será la que realice el control de validez del laudo. Idioma del arbitraje. También las partes pueden pactar el idioma del arbitraje, tanto en el arbitraje nacional o internacional, si quiere que sea en castellano o en inglés. El plazo del arbitraje. Las partes pueden pactar la duración del arbitraje, como pueden estar sometidas al reglamento arbitral. Las partes pueden establecer que los plazos se computen en días hábiles o inhábiles, si se tendrá en cuenta los feriados nacionales, feriados, además hay feriados públicos, feriados regionales, hay que tener mucho cuidado con los plazos. Y ahora pasamos a otra materia que es las medidas cautelares. ¿Puedo solicitar medidas cautelares en un proceso arbitral? Es la pregunta que uno debería hacer. Y la respuesta es sí. Una vez que se constituya el tribunal arbitral, cualquiera de las partes puede solicitar una medida cautelar. Medidas cautelares de innovar, de no innovar y en general cualquier tipo de medida cautelar típica o atípica que las partes requieran para cautelar la decisión final que dicte el tribunal arbitral. La gran diferencia, y esta es una gran diferencia de las medidas cautelares en el arbitraje y las medidas cautelares en el Poder Judicial, es que en el arbitraje, el tribunal arbitral, antes de resolver, antes de pronunciarse sobre una medida cautelar, debe poner en conocimiento de la solicitud a la otra parte. Es decir, se elimina la regla inaudita aparte, que en el Poder Judicial es una regla. Es decir, en el Poder Judicial uno plantea una medida cautelar, el juez dicta la medida cautelar y la parte afectada, que es la contraparte, recién se entera no solo de la solicitud de medida cautelar, sino además de la medida cautelar dictada por el juez.
En el arbitraje no, es antes de que se pronuncie, hay que correr traslado a la otra parte y solo teniendo las dos posiciones el tribunal dictará una medida cautelar. Excepcionalmente, el tribunal arbitral podría no poner en conocimiento de la otra parte siempre que se justifique la necesidad de no hacerlo, ¿no? Siempre que haya una justificación válida. ¿Y qué pasa si el tribunal arbitral no se ha constituido todavía? Entonces ahí las partes solo tienen la posibilidad de acudir a un juez para que este juez dicte una medida cautelar. También es posible que antes de que se constituya el tribunal arbitral, las partes pueden acudir a un árbitro de emergencia. Si el centro de arbitraje así lo permite, así lo regula, y podría un árbitro de emergencia dictar una medida cautelar. La medida cautelar tiene que ser ejecutada. Si alguna de las partes se opone, mejor dicho, si la parte afectada con la medida cautelar se opone, pues tendrán que acudir a la autoridad judicial para la ejecución de la medida cautelar. Y vamos ya terminando con el laudo arbitral. Todo este procedimiento arbitral que se inicia con la solicitud de arbitraje, con la constitución del tribunal, con la demanda, contestación, con la audiencia, llega a la parte en la cual el tribunal arbitral dicta su sentencia, conocida como laudo arbitral. El laudo arbitral es la sentencia, es el fallo que dictan, que pronuncian los árbitros sobre las materias que han sido sometidas a su competencia. Este laudo arbitral tiene el mismo valor, tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia. O claro, una vez que sea una sentencia firme y consentida, o que sean agotados los recursos previstos. Es decir, estimados colegas, a sus clientes futuros, presentes, les deben decir es, si vamos al arbitraje, tengan la plena seguridad que el laudo arbitral que dicte ese tribunal arbitral tiene el mismo valor que una sentencia. No vale más ni vale menos, vale igual, tiene el mismo valor que una sentencia. La legislación arbitral y la normativa arbitral internacional han regulado algunos pedidos internos ante el tribunal. ¿Qué pasa si hay errores? ¿Qué pasa si hay que interpretar algo que es dudoso? ¿Qué pasa si el tribunal omitió en pronunciarse respecto a alguna pretensión? ¿O qué pasa si el tribunal se excedió y se pronunció sobre materias no sometidas a su competencia? Pues entonces para eso hay pedidos internos ante el tribunal conocidos como rectificación, interpretación, integración y exclusión. La rectificación. La rectificación es un pedido, una solicitud, mediante la cual se le pide al tribunal arbitral que rectifique errores de cálculo, transcripción, tipográfico, informático o naturaleza similar. Concretamente, la pretensión era que se pague una indemnización de $1 millón. El tribunal declara que es fundada, pero dice $1 millón. Entonces, es obvio que hay un error en algún lado, salvo que el tribunal diga efectivamente hemos calculado $1 millón. Eso es otra cosa, pero entendería que debería ser $1 millón. Ese error de cálculo, de transcripción, tipográfico, tiene que ser corregido. Vean ustedes que no se está alterando el laudo, está corrigiéndose errores de cálculo, de transcripción, tipográficos o informáticos, o en el nombre. La empresa es SAC y por un error dicen empresa SR, cuando debe ser empresa SAC. Hay 15 días para solicitar esta rectificación del laudo. La interpretación es cuando en el laudo hay algún extremo dudoso, oscuro, ambiguo, impreciso, y entonces las partes tengan que interpretar. Por ejemplo, la parte pidió que se condene el pago de intereses legales, ¿no? Una deuda que se debía 100 más los intereses legales. El tribunal arbitral declara fundada la demanda, ordena que se pague la suma del $1 millón, pero dice que se paguen los intereses compensatorios a una tasa X. Entonces dicen, pero a ver un ratito, yo no me he pedido la tasa, el interés compensatorio, menos tal tasa. Es decir,
hay algo oscuro, impreciso, interprete usted, salvo que usted considere que se tiene que pagar ese tipo de intereses. Pero tampoco se está variando el laudo, sino se está interpretando algo que es dudoso o ambiguo o impreciso. Integración. La solicitud de integración, cuando el tribunal arbitral o ante el tribunal arbitral se han presentado 5 pretensiones, se ha pronunciado en 4 y omitió la 5ª pretensión. Obviamente se le pide que integre y que se pronuncie por esa 5ª pretensión, porque su trabajo era pronunciarse sobre 5 pretensiones y no sobre 4. Y en la exclusión es cuando se le pide al tribunal que excluya, extirpe un pronunciamiento que no estaba sometido a su competencia. El mismo ejemplo de las pretensiones. He planteado 5 pretensiones y el tribunal se pronuncia sobre 6 pretensiones. Por ejemplo, hemos pedido el pago de daños y se pronuncia más intereses, pero nadie ha pedido el pago de intereses. Es claro que ahí hay un pronunciamiento extra petita. Anulación del laudo arbitral. Hasta aquí, estimados colegas, todo lo que les he dicho hasta antes de lo que diga ahora son actuaciones, son actividades que se desarrollan dentro de un proceso arbitral, dentro de un arbitraje. Lo que voy a comentar a continuación son actuaciones ya fuera del arbitraje, pues se tratan de actuaciones en sede judicial. Anulación del laudo arbitral. Por eso que ahí vean ustedes la foto clara del Poder Judicial peruano. ¿Qué es el recurso a anulación? El recurso a anulación es un recurso judicial que las partes pueden activarlo y acudir ante el órgano judicial competente, que según la ley de arbitraje son las salas civiles al interior del Perú, y en el caso de Lima las salas comerciales, y que tienen por finalidad pedirle a las salas civiles o comerciales que revisen la validez del laudo por causales taxativamente establecidas en la ley de arbitraje. Es decir, le piden al Poder Judicial que realice un control judicial del laudo. De manera simple le dicen, el tribunal arbitral que ha dictado este laudo ha incurrido en defectos, en contravenciones a determinadas situaciones o causales y por ello pido que usted realice un control judicial del laudo. Está prohibido, y es importante tener en cuenta, que se utilice este recurso de anulación del laudo para pedirle a los jueces que se pronuncien sobre el fondo de la controversia o para que actúen como un tribunal de apelación o de segunda instancia, porque los jueces no pueden entrar a analizar, evaluar el contenido del laudo, no pueden calificar los criterios, no pueden calificar las motivaciones o las interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. Únicamente es un control de legalidad, de validez del laudo. De allí que la 12ª disposición complementaria a la ley de arbitraje establezca que el recurso de anulación es la única vía específica para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje. Hay ya una sentencia que ha establecido precedentes vinculantes en materia arbitral, que es la sentencia conocida como el caso María Julia, la sentencia número 00142-2011-PA/TC del 26 de noviembre del 2011. ¿Qué dispone el Tribunal Constitucional en este precedente vinculante en materia arbitral? Que el amparo o el recurso a amparo no procede contra laudos arbitrales. Contra el laudo arbitral, lo que procede es el recurso de anulación. Es el único medio impugnatorio contra el laudo arbitral. Sin embargo, de manera excepcional, como regla general es improcedente el amparo, pero excepcionalmente procede el amparo si es que, por ejemplo, en algunos casos arbitrales
un procedimiento arbitral ha vulnerado de manera directa o frontal algún precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Si hay una violación, una vulneración, algún precedente vinculante, entonces procederá a un amparo. Si se ha ejercido un control difuso sobre una norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, si ya el Tribunal Constitucional ha realizado un control difuso y ha concluido que determinada norma es constitucional, el Tribunal Arbitral no puede ejercer un control difuso y procedería a un amparo. Y cuando se vulneren derechos de tercero que no han formado parte del convenio arbitral, porque solo pueden ser parte de arbitraje, o perdón, solo puede intervenir en un arbitraje los que hayan celebrado el convenio arbitral. ¿Y cuáles son las causales para pedir la anulación de un laudo? De manera muy rápida para que puedan tener ustedes una visión general. El artículo 63 de la Ley de Arbitraje dispone que el laudo arbitral solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe dos cosas. No solo basta con alegar, sino además tiene que probar. Uno, que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz. Dicho de otro modo, le dice al juez, señor juez, me han llevado a un arbitraje. Y si usted ve el contrato, son 10 cláusulas y lee las 10, no hay un solo convenio arbitral. Yo no sé cómo he terminado un arbitraje. He protestado, ¿no? He hecho de todo, pero aún así el tribunal arbitral ha dictado un laudo arbitral. Ese laudo arbitral va a ser anulado por el Poder Judicial porque es inexistente. Otra situación, que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. Si a la parte demandada no la han notificado para que nombre su árbitro o de determinada actuación arbitral, pues ese laudo arbitral va a ser anulado porque se ha vulnerado un derecho de defensa, se ha vulnerado el debido proceso. Tercera situación, que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se ha ajustado al acuerdo de las partes, entre las partes o al reglamento arbitral aplicable. Por ejemplo, si la composición del tribunal, según las partes, debía estar a cargo de un tribunal arbitral de 3 miembros y han nombrado un árbitro único. Es obvio que ese tribunal arbitral, ese arbitraje, no se ha ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable. Cuarta causal, que el tribunal ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión, no sometidas a materias no arbitrables. Por ejemplo, en materia de contratación con el Estado, cuando resuelven sobre adicionales, y según la normativa de contratación con el Estado, eso ya está, no es una materia arbitrable, a partir de determinado monto, pues entonces ahí el laudo arbitral será nulo. Quinta causal, que el tribunal ha resuelto sobre materias que de acuerdo a ley son manifiestamente no susceptibles de arbitraje. Por ejemplo, delitos, temas familiares, no pueden ser sometidas a arbitraje. 6, que según las leyes de la República, o según las leyes peruanas, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un arbitraje internacional, por ejemplo, el relativo a trata de blancas o temas que sean contrarios al orden público internacional. Y la última causal, que es muy objetiva, es si el laudo ha sido dictado fuera del plazo pactado por las partes o previsto en el reglamento arbitral. Si el reglamento arbitral establece, por ejemplo, que el tribunal arbitral, una vez cerrada la instrucción, las actuaciones arbitrales, tiene 50 días para emitir el laudo y emite el laudo en el día 51 o 55, pues ese laudo arbitral, por más que sea brillante, perfecto, el non plus ultra del derecho, pues se va a anular porque ha sido dictado fuera del plazo. En términos sencillos, ha sido dictado cuando ese tribunal arbitral ya no tenía ninguna competencia, porque su competencia terminó el día 50 y no el día 55. Y por último, la ejecución del laudo arbitral, que es un tema muy importante, porque de nada sirve, y esto todos los litigantes lo conocen bien, o es una frase que se comenta a menudo, es de nada sirve tener una sentencia impecable a nuestro favor si no la puede ejecutar. De nada sirve que tenga un laudo arbitral favorable, brillante,
impecable, pero si no lo puede ocultar. El laudo arbitral es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento. Las partes están obligadas a cumplirlo y el laudo produce los efectos de cosa juzgada. Es muy importante tener estas ideas, estas premisas. El laudo es cosa juzgada. Por lo tanto, en principio debería haber un cumplimiento obligatorio del laudo. Si ordenaron pagar 1.000.000 más intereses, pues usted tiene que pagar el 1.000.000 más los intereses. Y la disputa termina. Pero ¿qué pasa si la parte perdedora, condenada por el tribunal arbitral, no cumple con el mandato del tribunal arbitral contenido en el laudo? Pues entonces habrá que acudir a la ejecución judicial, es decir, tendrá que acudirse en sede judicial, que son los jueces de primera instancia competentes, para pedir la ejecución del laudo. La ejecución del laudo es muy célere y sencilla, pues no estamos hablando de un proceso contradictorio, simplemente pedirle al juez para que ejecute el laudo de una manera célere y se dictará una vez presentado el laudo del convenio arbitral, el juez tendrá que dictar un mandato de ejecución inmediata. El tribunal arbitral también puede ejecutar sus laudos arbitrales, siempre que las partes así hayan acordado y siempre que esté previsto en el reglamento arbitral que otorgue facultad y competencia al tribunal para actuar como un órgano de ejecución del laudo arbitral. Con esto he terminado, y como reflexión ya final, antes de darle el uso de la palabra al doctor Jesús Rosario, manifestarles que el arbitraje en los últimos años, los últimos 20 años, se ha convertido en un área de especialización de suma importancia. Hoy en día, hace 23 años, por poner en comienzo del 2000, las facultades de Derecho no tenían un curso, ni siquiera digo obligatorio, optativo de arbitraje. Hoy vemos cómo las facultades de Derecho cuentan con cursos obligatorios de arbitraje o cursos selectivos, y en algunas facultades inclusive no uno, sino varios cursos. Tienen una teoría general de arbitraje, tienen arbitrajes especiales 1, arbitrajes especiales 2, la misma. Tienen arbitraje internacional, arbitrajes de inversión. Entonces, hay toda una temática, mejor dicho, hay toda una evolución, un desarrollo del arbitraje en el Perú, y eso ha sido gracias al esfuerzo a la comunidad legal arbitral peruana, que hace 25 años decidimos emprender el camino de la promoción y difusión del arbitraje, y hoy vemos cómo las nuevas generaciones cada vez más están interesadas en este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, que se ha convertido en el medio eficaz y eficiente para resolver las disputas entre personas privadas, entre empresas privadas, y desde luego también las controversias que surgen de los contratos que celebra el Estado con sus proveedores o contratistas. Así que les agradezco este tiempo y quedo atento a las preguntas que tenga viejo. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos Soto. Ha sido una excelente conferencia. Justamente como lo dice el título, ¿no? El arbitraje como mecanismo eficaz para la resolución de conflictos. Tenemos algunas preguntas que están en la caja de preguntas y respuestas. No sé si desea leerlas directamente o que las haga yo. Doctor Rosario, las voy leyendo para no tener doble. Perfecto, doctor. Gracias. Nos pregunta el doctor Segundo Campos si es viable el arbitraje en temas de derecho de familia, ya que otras legislaciones extranjeras sí lo aplican. A ver, aquí hay que diferenciar, primero en el Perú, en el derecho de familia hay temas de libre disposición y hay temas que no son de libre disposición. El tema de tenencia, el tema de adopción, el tema de separación, no están sometidos a arbitraje. Ya se ha avanzado mucho en sacarlos de la justicia estatal y llevar algunos temas a la llamada jurisdicción no voluntaria, que es la competencia notarial. Pero mientras haya, en el caso peruano, no están permitidas, no digo todo, sino algunos temas, pero hay otros que sí pueden estar, que son los temas patrimoniales. Los temas patrimoniales sí pueden ser sometidos a arbitraje, siempre que
siempre que hay un convenio arbitral. Repito, tiene que haber un convenio arbitral. Por ejemplo, un testador, una persona en su testamento puede incluir una cláusula y disponer que todo lo relativo a la masa hereditaria y a la división de la masa hereditaria se ha resuelto mediante arbitraje, con lo cual todos los herederos y sucesores tendrán que acudir a una vía arbitral. Así que se ha avanzado mucho, habrá que ir delimitando. Quizá la doctor Campos habría que preguntando, ¿y por qué un divorcio no? Claro, si hay menores y no hay menores, quizá la pregunta sería, si un notario puede hacerlo, ¿por qué no podría un tribunal arbitral? Quizás es la pregunta que habría que formularse. Y creo que habría que analizarlas y me parece muy interesante el planteamiento o la inquietud que presenta. Hay un asistente anónimo, digo anónimo que dice, ¿qué factores limitantes o impedimentos tienen los conciliadores? Si bien eso es una conferencia de arbitraje, no sé los conciliadores en qué, no podría responder, digamos, en qué ámbitos o sobre qué materias, pero sigo avanzando. Dice, si al final la otra parte no quiere aceptar el laudo del árbitro, habiendo sido nosotros los que lo contactamos, entonces estamos obligados a aceptar. A ver, voy a leer. Doctor, si al final con la otra parte no queremos aceptar el laudo del árbitro, quiere decir, las dos partes se ponen de acuerdo que no quieren aceptar, habiendo sido nosotros los que lo nombramos, estamos obligados a aceptarlo. Si entiendo, si un tribunal arbitral dicta un laudo arbitral, las partes no pueden ponerse de acuerdo y decir, no queremos aceptar ese árbitro, o sea, ese laudo arbitral. Tienen que aceptarlo porque le dieron competencia. La única forma que podrían las partes de mutuo acuerdo evitar para que se dicte un laudo es que presenten o una transacción o un desistimiento del laudo arbitral, ¿no? Siendo ellas las dueñas del arbitraje, podrían eso. Pero una vez dictado el laudo, ya no pueden decir ahora no lo cumplimos, porque ya es una sentencia y es cosa juzgada. Giovanna, la doctora Giovanna nos pregunta, doctor, en una minuta de compra-venta ante algún incumplimiento de alguna de las partes, ¿se puede pactar en la minuta que las partes puedan acudir al arbitraje y de ser así, en la minuta qué tipo de arbitraje considerar? Sí, desde luego la respuesta, doctora Giovanna, es sí. En una minuta de compra-venta o en una escritura, también puede ser en la escritura, en la minuta de la escritura, se puede incluir las partes, si están de acuerdo, un convenio arbitral. Un convenio arbitral que diga que todas las disputas que surjan de esa compra-venta serán resueltas en la vía arbitral. Y entonces, mañana cuando surja una controversia respecto a un pago, incumplimiento en el pago, o el bien que se ha entregado es defectuoso o que tiene vicios ocultos, pues entonces serán arbitraje. ¿Qué arbitraje, qué tipo de arbitraje consignar? Yo recomendaría un arbitraje institucional, que sea una institución arbitral la que se encargue de administrar y organizar el arbitraje. Sí habría que tener en cuenta el monto de la controversia, digamos, porque si bien el tribunal arbitral puede ser 1 o 3, es decir, el costo de uno es menor a un costo de 3 árbitros. Pero alguien dirá, pero en el caso del árbitro único, es la institución arbitral quien lo va a designar. En el caso del tribunal arbitral, cada parte designa un árbitro y los dos designados designan al tercero como presidente. Habrá que analizar los montos, y probablemente, pero en principio, no en principio, o sea, como regla general, sí se puede incorporar. La misma autora Iván nos pregunta, para conocer y abordar más sobre el arbitraje, ¿puede, por favor, indicar cuáles son las legislaciones que se deben de revisar? La legislación peruana en materia arbitral es una de las más modernas en arbitraje. Es una de las más modernas. Y además ha sido elaborada sobre la base de la ley modelo UNCITRAL. UNCITRAL tiene una comisión, o la Comisión Nacional para la Unificación del Derecho Mercantil, CENUDMI, que son sus siglas en español, y UNCITRAL, sus siglas en inglés, tienen leyes modelos. Y hay una ley modelo en arbitraje internacional que le recomiendo revisar. Otro ST. ¿Debe mantenerse la confidencialidad como principio esencial del arbitraje cuando están en juego los recursos públicos o intereses colectivos, como ocurre en arbitrajes del Estado o empresas concesionarias? A ver, doctor,
Aquí hay todo un debate y es interesante su pregunta porque la ley de arbitraje peruana ya dispone que cuando estemos frente a un arbitraje con el Estado, hay una parte estatal, el laudo, una vez que se dicte, es público. Y de hecho, los tribunales arbitrales tienen la obligación de remitir el laudo al SEACE y el SEACE, perdón, al OCE, y en el SEACE uno puede encontrar todos los laudos arbitrales en los cuales el Estado ha intervenido. ¿Ya? Pero quizás su pregunta va un poco más allá. Y las actuaciones, es decir, todo el procedimiento antes del laudo, ¿debe ser confidencial o debe ser público? Este es un tema que se discute en eventos y es de si debe ser público o, por el contrario, debe ser mantenerse la confidencialidad. ¿El laudo arbitral es apelable? No es apelable. ¿Se puede anular? No es apelable un laudo arbitral. No, no es laudo arbitral. El arbitraje no es apelable. El laudo arbitral no se puede apelar. Es inapelable, por lo tanto. Y lo único que se puede hacer es pedir un recurso de anulación, como les he planteado. Doctora Karin Otiniano. ¿Es viable el arbitraje en procesos de alimentos? No es viable porque como interviene, hay menores de por medio y hay un interés público, colectivo, y en algunos casos interviene el Ministerio Público en un arbitraje, no se podrían ventilar estos temas. Doctora Juan Alfaro, doctor, si en el contrato las partes no consideran incluir la cláusula de resolución de controversias ante un conflicto, ¿puede hacer una adenda al contrato e incluir la cláusula de resolución de controversias? Desde luego. Si las partes al celebrar un contrato no incluyeron un convenio arbitral porque se olvidaron, porque, en fin, por diversas razones, más adelante pueden en cualquier momento acordar el convenio arbitral en forma de una adenda y están habilitados para acudir al arbitraje. Doctor Segundo Campos, ¿puede acceder al arbitraje personas con escasos recursos? A ver, el arbitraje no está limitado para determinados sectores económicos o con determinados recursos. El arbitraje está previsto para todos y con pocos, menos y más recursos. Lo que hay que ver es a dónde acudir. Y aquí el Ministerio de Justicia, esto es muy importante, cuenta con un centro de conciliación y un centro de arbitraje, que justamente está previsto para el arbitraje popular, donde las disputas son de escasa cuantía y donde las personas no tienen los recursos como para asumir un arbitraje de una cuantía mal. Es muy importante entonces que ahí el Ministerio de Justicia difunda más el arbitraje popular. Doctora Giovanna, muchas gracias por sus comentarios. Doctor, esta pregunta, este comentario de la doctora Giovanna, doctor Jesús Rosado, debe ser para ustedes. Doctora Evelyn Campos, muchas gracias también, doctor Rosadio, para usted. Doctora Gabriela Ceballos, ¿la anulación del laudo suspende la ejecución del laudo? A ver, una vez que se dicta el laudo, la parte que ha ganado el laudo, digamos, pide su ejecución voluntaria. Si la otra parte no cumple voluntariamente, va a un proceso judicial de educación. Perdón, un proceso, no educación, un proceso judicial de ejecución del laudo. La parte que perdió el laudo puede acudir a su vez a un proceso de anulación del laudo en segunda instancia. Pero hay dos procesos. Por un lado, ante un juez, el proceso de ejecución del laudo y por otro lado, en sala, el proceso de anulación del laudo. La única forma para suspender la ejecución del laudo es que en el proceso de anulación del laudo la parte afectada le pida a la sala y le diga, ordene usted al juez que suspenda la ejecución del laudo. Y para eso tendrá que presentar una carta fianza irrevocable y de resolución automática ante la sala por el mandato contenido en el laudo. Si en el laudo se ordena que se pague 1.000.000 más intereses, pues tendrá que presentarse una carta fianza por ese 1.000.000 que se ha ordenado. Solo así se podrá dictar una suspensión del laudo. No hay ninguna otra manera de suspender la ejecución del laudo. Doctora María Bautista, muchas gracias por su comentario también. Doctor
Ángel Vilcas me pregunta a usted, ¿quién puede ejecutar el laudo arbitral? El que puede ejecutar el laudo y el que debe ejecutar el laudo es la parte beneficiada con el laudo. La parte vencedora en el laudo es la que va a ejecutar el laudo tanto en sede judicial o en sede arbitral, si es que así lo han pactado. Doctor Anónimo nos pregunta, ¿quién resuelve arbitrajes laborales nacionales y cómo se resuelven los arbitrajes laborales? Sí, este es un tipo de arbitraje bien particular porque está prevista en la legislación laboral y está para los casos de negociación colectiva. Y no funciona, no es muy similar a este esquema laboral, pero muy rápidamente son cuando la empresa y los trabajadores, cada uno tiene una propuesta, ¿no? Yo digo que el convenio colectivo va a ser de 100, los trabajadores dicen 200, no hay acuerdo, entonces deciden ir a arbitraje. Y ese arbitraje, un tribunal arbitral especializado, que hay una lista de árbitros especializados en materia laboral, se constituye y resuelve ese tribunal. Ese tribunal arbitral solo tiene dos opciones, o elige la posición de la empresa o elige la posición de los trabajadores, pero no puede irse a una tercera o cuarta vía. Entonces, ese es un arbitraje laboral. El doctor José Atoche, es una pregunta muy extensa, dice, ¿tiene usted conocimiento que el Perú es el único país en el mundo en el cual existe una obligación legal para las entidades públicas de someter a arbitraje cualquier controversia derivada de una contracción con el Estado? ¿Cuál cree usted que sea el motivo por el cual ningún otro país haya optado esta opción legal teniendo en cuenta todas las virtudes y ventajas de los arbitrajes señaladas al principio de la conferencia? En algunas investigaciones sobre la materia se ha concluido que el arbitraje como mecanismo de solución de controversias dentro de las contrataciones públicas presenta una serie de dificultades que han limitado su eficacia, razón por la cual se ha propuesto la creación de juzgados especializados en contrataciones públicas. El estudio de la Contraloría General de la República en el periodo 2003-2013 revela que el Estado perdió el 70% de los arbitrajes en contrataciones públicas como resultado del análisis realizado a 2.796 laudos arbitrales en los cuales ha participado el Estado en dichos procesos. A ver, doctora Tocha, hay varios temas. El Perú no es el único país donde el Estado arbitra obligatoriamente. El Perú es el único país donde casi todas las controversias derivadas de los contratos de obra, suministro, consultoría, concesiones, expropiaciones se van a arbitrar. Pero en otros países no podemos decir que el Estado no arbitra controversias con los contratistas. Sí arbitra. Lo que no hay es ese boom, ese auge, digamos, esa masificación del arbitraje en contratación pública. Hay países como en Colombia, en Chile, en México, donde el Estado arbitra, pero no todas esas controversias, sino controversias muy, muy puntuales, algunas en concesiones, otras en temas marítimas, energéticas, pero hay. Pero yo, yo señalaría que Perú es el único país donde buena parte de los contratos estatales y las controversias que surgen con el Estado son sometidas a arbitraje. Pero con lo cual respondo a la primera parte de su pregunta. La segunda, el motivo por el cual, bueno, tiene que ver con la primera. Y es respecto a los estudios de la Contraloría. Con todo respeto a la Contraloría, también la Pontificia Universidad Católica del Perú realizó un estudio y ambos concluyeron en porcentajes. Yo respetuosamente discrepo de esas estadísticas por lo siguiente. Si tenemos un arbitraje donde se demanda 30 millones y se condena a pagar 10 millones, es decir, se ampara parcialmente o se declara fundada en parte. ¿Quién ha ganado ahí? ¿Ha ganado el contratista o ha ganado el Estado? ¿Podemos decir que ha ganado el contratista porque recibió 10 millones o ha ganado el Estado porque dejó de pagar 20 millones? Es muy subjetivo. O sea, no me queda la menor duda si la demanda es fundada totalmente, ¿no? Todas las pretensiones, y no solo todas las pretensiones, sino además todo el petitum de las partes. Pero cuando tenemos pretensiones, unas fundadas, otras infundadas, ¿cómo calificar ese laudo? Y le digo esto por mi experiencia como árbitro. En mi experiencia, los laudos no son fundadas 100%, hay un grupo, hay otras que son en parte, hay otras que son parcialmente, hay algunos casos que
uno podría decir que la entidad ganó pese a que las controversias no han sido fundadas o han sido desestimadas parcialmente. Entonces, estos estudios no, no los acepto, digamos, porque creo que parte de una premisa de cómo calificar un error. Y esto es muy subjetivo, no es una tarea muy fácil de poder realizar. Y habría que hacer caso por caso más allá de limitarse a decir, en esto perdió y en esto ganó el Estado, dependiendo de las pretensiones fundadas o infundadas, ¿no? Seguimos avanzando. El doctor Orihuela, creo que se le acabó, no, dice cuál es la explicación. No entendí. Doctora Medalit Huerta, ¿qué facultades tiene el árbitro tribunal arbitral contra los actos procesales temerarios o de mala fe realizados por las partes? Esta es una pregunta sumamente importante. Es decir, en el Poder Judicial, en un proceso judicial, cuando las partes, los litigantes son temerarios, agresivos, actúan de mala fe, son malosos, faltosos, por decirlo de una manera muy, muy elegante, los jueces tienen inclusive inclusive pueden ponerlos a disposición, remitir el expediente al colegio de abogados, imponerles multas, tienen muchas facultades de sanción para proteger el proceso, para controlar el buen respeto y la buena conducta procesal de las partes. En materia arbitral, los árbitros no tienen esas facultades, no pueden imponer multas, no está prohibido, ¿eh? Pero no está regulado. No están impedidos de remitir los casos al al colegio de abogados, pero no está regulado. Este es un tema que merece un análisis, porque si bien no están prohibidos los tribunales arbitrales, en muchos casos, muchísimos, para hacer muchísimos, no pocos, muchísimos casos, sabiendo que hay elementos para imponer sanciones o remitir al colegio de abogados la conducta de las partes, no se hace por un cierto temor de que luego los van a recusar o van a terminar tomando algunas represalias contra los árbitros. En el Poder Judicial recordemos que cuando se demanda, se denuncia a un juez, es el Poder Judicial quien, a través del Procurador Público, ejerce un respaldo, control. Hay una institución arbitral que respalda al juez, que es el propio Poder Judicial. En el arbitraje no hay una institución que respalde al juez, no hay un órgano de control, no hay una procuraduría, y entonces una situación de abandono de los árbitros o de orfandad de los árbitros. Pero es un tema que ameritaría otra conferencia, doctora Huerta, y un análisis sobre la ética de los practicantes del arbitraje. Doctor Víctor Cabrera, una vez concluido el arbitraje, ¿qué tiempo tenemos para solicitar un arbitraje? Perdón, una vez concluido el contrato, ¿qué tiempo tenemos para solicitar el arbitraje? Al minuto siguiente. Al minuto siguiente. Usted celebra el contrato en la mañana, en la tarde no le pagaron el precio o no le hicieron el depósito, usted inmediatamente, si es que, claro, quiere iniciar un proceso arbitral, está habilitado para iniciar el proceso arbitral. Doctor Elvis Galarza, ¿qué otras profesiones pueden ser árbitros? Cualquiera. Cualquier profesión. No está tampoco prohibido, pero usualmente veo y he compartido tribunales con ingenieros, economistas, contadores, ¿no? Ingenieros civiles, ingenieros, así que economistas ya mencioné. Doctor José Atoche dice, dicho periodo, ya, debe continuar de Zoom. Sí, es una reflexión bien interesante, doctora Atoche, pero vamos a ir avanzando para luego, si tenemos algo de tiempo, regresaré. Un doctor nos pregunta, ¿las estafas y cumplimientos contractuales pueden someterse a arbitraje? Las estafas entendidas desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Sí pueden, y los incumplimientos contractuales pueden someterse a arbitraje, por supuesto pueden ser arbitraje. ¿A qué se refiere con reconversión? Doctor Aaron, de repente lo que dije es reconvención y no fue muy
dije, en el arbitraje puede haber una demanda, contestación de demanda, y en la concesión una reconvención, y luego la contestación a la reconvención, que también es esencia judicial. Doctor Juan Corbera, en cuanto al arbitraje, ¿cuánto es su costo? ¿Cómo establecen los costos los centros de arbitraje si la parte perdedora es la que tiene que asumir dichos costos? Además, si nos pueden proporcionar las diapositivas expuestas en la presente conferencia. Doctor Corbera, perdón usted, los costos están establecidos por los centros de arbitraje en tablas. Uno puede acceder a cada centro de arbitraje y busca ahí el tarifario de los costos arbitrales. Está en función a las cuantías, las controversias, y hay unas tablas y porcentajes. Y en el laudo arbitral, el tribunal arbitral tiene que pronunciarse sobre los costos arbitrales. Es su obligación. Y dependiendo del resultado, normalmente la regla es quien pierde el arbitraje paga los costos arbitrales. Pero si perdió no todo, sino una parte, entonces asumirá los costos una parte y no todo. Entonces, sí, y desde luego son una pretensión en sí misma. Doctora Claudia Gallardo, ¿cuáles son las materias en las que más comúnmente hay arbitrajes? Las materias patrimoniales. En el arbitraje comercial o entre empresas o privados, incumplimiento de contractuales, indemnización de daños. Y en materia de contratación con el Estado, ampliaciones de plazo, resolución de contrato, penalidades, fórmulas polinómicas, adicionales. Estas son las materias más comunes en el arbitraje. Doctor Martín Alba, tengo entendido que antes de que se saque el laudo arbitral se podría ir a una conciliación, ¿verdad? A ver, si se ha iniciado un arbitraje, hasta antes de emitirse el laudo, las partes pueden transar, pueden acudir a una conciliación, pueden acudir a una transacción privada. Inmediatamente tendrán que informar al tribunal arbitral que han llegado a un acuerdo. Ese acuerdo puede ser entregado al tribunal arbitral como no puede ser entregado al tribunal arbitral. Basta con que le digan que hay un acuerdo y el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones arbitrales. Doctor Marco Agastelo, en los devengados de alimentos no puede ser considerado un derecho de libre disposición. Un buen tema, pero no están previstos para el arbitraje. Doctor Segundo Campos, estaba leyendo algunos artículos y en algunos casos sería factible arbitrar en temas de alimentos para menores, ya que está ligada a derechos disponibles de las partes, que en este caso son los padres los que pueden llevar eso al tema de arbitraje. Y además el arbitraje es muy rápido que un proceso judicial. Totalmente de acuerdo con usted, doctor Campos, es un tema. El problema es que aquí se está frente a derechos de terceros que no intervienen en el arbitraje. Me explico. No solo papá y mamá son los involucrados, hay un tercero beneficiario que es un menor. Y la pregunta es, ¿quién representa a ese menor? ¿El papá o la mamá? O ambos. Entonces, existiendo los derechos de un menor, jurídicamente tenemos un problema, pero desde luego que es eminentemente patrimonial, pero tenemos ese problema de la representación de este menor. Inclusive en transacciones, ustedes recuerdan en el Código Civil en materia de transacción, cuando hay un derecho de un menor, se tiene que pedir autorización judicial. Doctora Giovanna, gracias, estimado profesor. Por supuesto, continúe con la misma línea de investigación jurídica. Continuará. Entonces, continuemos los dos, entonces. Muchas gracias. Doctora Medalit Huerta, ¿es viable el arbitraje para contrataciones menores a 8 de tus? Desde luego, doctora Huerta. El arbitraje popular a cargo de este centro de arbitraje del Ministerio de Justicia está previsto justamente para arbitrajes de menor cuantía. ¿Se pueden apartar a los árbitros? Doctora Mónica Carasay, sí, Carasay, sí, existe el mecanismo de recusación de los árbitros. Cuando una parte, o ambas, o una, indistintamente la otra, considera que un árbitro ha dejado de ser independiente, ha dejado de ser imparcial, puede pedir su apartamiento voluntario y si no se aparta voluntariamente, presentar una recusación ante el centro de arbitraje, que no es otra cosa que pedirle al centro que extirpe, que retire a ese árbitro del tribunal arbitral, pero tendrá que alegar y probar. No solamente tendrá que decir, me parece, considero, ¿no? Soñé, ¿no? No sé, tengo un tufillo, una... No, no, no. Tiene que probar que su independencia e imparcialidad está
está quebrada y que no es la que al inicio del arbitraje existía. Doctora Marquina, ¿por qué se dice que en contrataciones de arbitraje siempre pierde los arbitrajes? Eso no es cierto. Este es un mito y lo digo de una manera muy respetuosa. Los arbitrajes que yo he participado, el Estado ha ganado, ha perdido a medias, ha ganado en todo y creo que si le preguntan a un árbitro, a otros árbitros, les dirá la misma respuesta. Y no es que el arbitraje siempre pierde. Este es un mito y creo que hay que erradicar esa generalidad. Es como cuando se refiere al Poder Judicial. El Poder Judicial es malo, es lento. Sí, habrá jueces lentos y habrá jueces malos, pero hay jueces honestos y hay jueces inteligentes y hay jueces decentes. Doctora Indira Aparicio, también existe el arbitraje popular, correcto, es lo que me he referido. Doctora Ávila, Luz Criseida Ávila, ¿hasta qué monto puede considerarse de poca cuantía? No hay un monto, no hay una tabla en la Cámara de Comercio de Lima o en cualquier otro lugar. Recuerden ustedes que además hay arbitrajes que no tienen cuantía. Si pido la resolución de un contrato, ¿cuál es la cuantía? No hay una cuantía, hay pretensiones que son indeterminables o no cuantificables. Pero en cada Cámara de Comercio, en el caso del arbitraje popular, sí establecen cuantías. El doctor Rosario nos puede ayudar. Doctor Rommel Colonia, ¿la medida cautelar lo puede resolver el tribunal y ejecutarlo? Sí, la medida cautelar la puede decidir, fundada, infundada, fundada en parte, el tribunal arbitral y también ejecutar. Pero si hay resistencia del obligado, es decir, y se requiere el auxilio judicial, el auxilio o la fuerza pública, pues necesariamente se tendrá que acudir al juez para que el juez ejecute la cautelar. Doctora Indira Aparicio, no es segunda instancia, es otro proceso. Me imagino que se refiere a la anulación del laudo. Si no es una segunda instancia, es otro proceso, es un proceso judicial independiente. Doctor Angulo, Josué Angulo, el plazo para la emisión del laudo depende de cada centro de arbitraje o este deberá estar en el convenio arbitral. Doctor Angulo, puede estar en el convenio arbitral, puede estar en las reglas de arbitraje que pactaron las partes o puede estar en el reglamento arbitral, pero tiene que estar en alguna de esas leyes. Doctor asistente anónimo, en un escenario donde un árbitro es recusado por parcialidad, ¿sí? Porque no es imparcial, pero no se le reemplaza por falta de acuerdo entre las partes, debe suspenderse el proceso arbitral, anularse el convenio o derivarse el caso de la vía judicial ordinaria. A ver, en un escenario donde un árbitro es recusado, por lo tanto es extirpado del tribunal arbitral, se tiene que volver a designar un nuevo árbitro sustituto de la misma manera que se designó al árbitro original. Dicho de otro modo, si el recusado es el presidente del tribunal arbitral y ese presidente fue elegido por los dos árbitros, pues entonces los dos coárbitros tendrán que elegir nuevamente un presidente. Si el árbitro recusado ha sido designado por la parte demandante, entonces el demandante tiene que designar un nuevo árbitro. Si el árbitro recusado ha sido el que designó la parte demandada al inicio, pues la parte demandada tendrá que volver a designar un árbitro. Pero no tiene que haber acuerdo entre las partes para designar árbitro. Tiene que seguirse el mismo procedimiento. Doctora Nelly Vázquez, si el proceso no es de mayor incidencia, el árbitro judicial puede disolver el conflicto sin llevar al proceso judicial, puede decidir el conflicto, ¿no? Entendería que lo que me quiere decir, si el proceso no es de mayor incidencia, el árbitro, es que no es judicial, el árbitro, no puede ser judicial, puede decidir el conflicto sin llevar al proceso. Sí, o sea, una vez que un árbitro asume competencia, tiene que resolver la controversia y tiene que emitir un laudo. Es su obligación emitir un laudo. Doctor Gabriel Machaca, ¿en qué medida los laudos arbitrales emitidos en Perú deben armonizarse con precedentes internacionales, como los del CIADI o la Corte Permanente de Arbitraje, especialmente en contratos de inversión? ¿No pone esto en tensión la soberanía jurídica del país? Doctor Gabriel Machaca, de ninguna manera tienen que armonizarse con los precedentes internacionales. O sea, un arbitraje internacional o un laudo dictado por el CIADI, por un CITRAL o la Corte de la Haya es un laudo que resuelve una controversia particular, interpartes, y que solo tiene efectos entre partes. De hecho, un tema que se discute en el arbitraje internacional y en el arbitraje nacional es si existe la jurisprudencia arbitral. ¿Sí? Y la posición mayoritaria, casi unánime, es que no hay una jurisprudencia arbitral. Dicho de otro modo,
los laudos arbitrales no son vinculantes. Un tribunal arbitral puede decidir que los actos propios, voy a decir algo, no sirven para nada y no se aplican. Y otro tribunal arbitral puede decir que los actos propios sí se aplican y por lo tanto resuelve la controversia aplicando la teoría de los actos propios. Entonces, no hay una jurisprudencia vinculante, a diferencia del Poder Judicial. Doctor Carlos Vargas, ¿qué se hace si el laudo ordenó la devolución de penalidades y contabilidad y tesorería no hacen caso a lo señalado en el laudo indicando que no es de su competencia? Aquí, que contabilidad y tesorería no hagan caso, es un desacato a un mandato dictado por una autoridad y un profesional competente. Y si un juez ordena la ejecución, pues tiene que, si es una entidad, tendrá que cumplir con las obligaciones. Lo que pasa con las entidades es que van a decir que no tienen presupuesto y entonces tendrá que seguir las reglas de el pago de sentencias en el sector público. Doctor Flores, muchas gracias por su comentario. ¿El arbitraje se puede realizar aún no habiendo una cláusula en el contrato? Sí, sí es posible, siempre que ambas partes estén de acuerdo. Lo que no puede hacer es que una parte vaya al arbitraje. A ver, ¿cuándo le digo que sí? Si yo no tengo convenio arbitral con usted, imaginen ustedes un choque, vamos a hablar de un choque de auto, no hay convenio arbitral, ¿no? Por lo tanto, una parte va al centro de arbitraje, presenta su solicitud, la otra contesta y dice, sí, estoy de acuerdo que se lleve a cabo el arbitraje. En ese momento hay un acuerdo, consentimiento de arbitrar, pero no puede haber no puede ocurrir que una sola parte vaya al arbitraje y la otra, si no quiere, no la puede forzar. Tiene que haber siempre un acuerdo. Doctora Toche, en otros países el Estado arbitra, pero no existe obligación legal para todos los casos. Correcto, correcto lo que mencionamos. Doctor Chacón, ¿se puede declarar la nulidad de un contrato resuelto? A ver, se puede declarar la nulidad de un contrato resuelto. Si un contrato se ha resuelto, entonces ese contrato deja de existir y por lo tanto la relación jurídica se extingue, pero ese contrato ha existido desde que se celebró hasta que se presentó la causal de resolución. Entiendo que usted dirá sí, en el caso de de las entidades públicas, luego, por ejemplo, se hace una revisión y se advierte que hay documentos adulterados o falsificados, pues se puede plantear la nulidad de contrato. Creería que sí, pero hay que ver el supuesto. No le puedo responder categóricamente porque habría que ver la situación, pero creería que sí. Doctora Gabriela Ceballos, en un arbitraje laboral, si la entidad solicita la nulidad del laudo vía judicial, la entidad puede no pagar lo que el laudo ordena hasta que el juez se resuelva. Sí, como he dicho, sí, siempre y cuando soliciten la suspensión de la ejecución del laudo. Doctor Denis Calderón, y la vía judicial mediante medida cautelar, ¿se puede solicitar la suspensión de la ejecución del laudo arbitral? No, de ninguna manera. No se puede pedir una medida cautelar pidiendo la suspensión del laudo, salvo que haya un hecho flagrante, no se podría hacer a través de un amparo, se me ocurre. Doctor Saúl Conteña, ¿un árbitro es un funcionario público? No es un funcionario público. No es ni funcionario ni servidor público. Es un profesional independiente, autónomo y que por lo tanto tiene una competencia transitoria temporal, desde que es designado hasta que dicta el laudo. Si es funcionario público, puede ser denunciado por corrupción de funcionario, no puede ser denunciado, doctor Conteña. Doctor Jaime Sandoval, muchas gracias. Doctora Carmen Vidalón, ¿quién determina y resuelve la recusación del presidente del arbitraje? ¿El Ministerio de Trabajo, la Cámara de Comercio? La institución arbitral. La institución arbitral. No solo la recusación del presidente, sino de cualquier árbitro, la institución arbitral resuelve. Doctora Romero, para resolver un contrato con un proveedor de servicios es necesario que primero se declare el archivo definitivo o no. Para resolver un contrato con un proveedor de servicios es necesario que primero se declare el archivo definitivo o no. Teniendo en consideración que se trata de un proceso arbitral en el que declaran improcedente todas las pretensiones planteadas por la empresa contratista. No tengo muy clara quizá ya porque ya estoy leyendo muy rápido, pero quedará pendiente. Usted ahí tiene mis datos, me puede escribir y podría yo con detalle y con mayor información responder. En caso de guerra entre países, ¿hay árbitros? No, en caso de
conflicto armado no se pueden someter a arbitraje. Profesor o profesora Ethel Luján, espectacular. Muchas gracias por su comentario. Le agradezco. Doctor Daniel Galván, ¿cuál es su opinión respecto a la aplicación del venire contra factum propium cuando se podría resolver con la aplicación de la ley que regula la institución en cuestión? La regla o la doctrina de la teoría de los actos propios o el venire contra factum propium non valet es una doctrina derivada del principio de la buena fe. Nadie puede ir contra sus propios actos. Y esta teoría se puede aplicar tanto en el ámbito privado como en el ámbito civil. Lo que hay que tener en cuenta es que no basta con decir que se tiene que aplicar, que nadie puede ir contra sus propios actos. Hay una serie de procedimientos o presupuestos que se tiene que cumplir. Y si esos presupuestos se cumplen, pues entonces se puede aplicar, y que eso además es un principio derivado de la buena fe. Doctor Denis Calderón, ¿habría delito de desobediencia si no se cumple con lo ordenado por el lado arbitral? No hay delito, no es un delito de desobediencia, es un incumplimiento, como un incumplimiento de una sentencia, y obviamente se tendrá que ir a una ejecución judicial y pedir los embargos y todo. Los abogados ahí tenemos que ser creativos para lograr el pago de lo ordenado por el árbitro. Doctor Carlos Tenmache, muchas gracias por el comentario. En un comentario que hizo, consideró que las penalidades no se pueden arbitrar, ya que no es un derecho disponible entre las partes. Los delitos, ha dicho, pero las penalidades sí se pueden arbitrar. O sea, las penas, las penas de los delitos sí, pero las penalidades civiles, las cláusulas penales y también en arbitraje contra acción de los estados, sí son arbitrables, pues son pecuniarias. Doctor Segundo Campos, ¿cree usted que sería un buen tema de tesis la viabilidad del arbitraje en tema de pensiones de alimentos? Veo que es el mismo tema. Me parece interesante y un tema, o sea, sumamente interesante y no solamente es una tesis teórica, creo que además tiene componentes muy prácticos porque reduciría una carga importante, como en su momento lo hizo la contratación pública en el Estado. Las controversias derivadas de la contratación pública estaban en el sector, en la justicia estatal, y cuando han salido, han funcionado, con sus imperfecciones, con muchos temas que hay que mejorar, pero creo que estos temas de pensión de alimentos habría que delimitar más bien todos los derechos de las personas o de los sujetos, ni siquiera personas, de los sujetos de derechos que están implicados. Doctora Romero, un número donde se pueda realizar unas consultas. Está en la presentación, ahí está mi correo, carlos.soto.peru@hotmail.com. Doctora Juana Alfaro, muchas gracias. Doctor Luis Delgado, muchas gracias. Les pido disculpas por lo rápido, pero me dieron unos 20 minutos, así que doctor Rosario, me he pasado del tiempo, le pido disculpas a usted y a todos los participantes, pero sé que tienen, y en todo caso tienen la presentación, usted la reenviará y tienen el video. Y nuevamente mi correo electrónico lo tienen, carlos.soto.peru@hotmail.com. Muchas gracias a todos los que han formulado las preguntas, a todos los que han asistido a esta conferencia y a todos los que por alguna razón no han podido formular la pregunta, y a los que no he respondido de una manera completa o detallada como esperaban. Por razones de tiempo, pues quedo atento a seguir dialogando sobre este u otros temas, y también a todos sus comentarios, y reitero mi agradecimiento, la gratitud a los más de 800, en algún momento no sé qué vi, creo que 900 participantes en esta conferencia, y también desde luego al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia. Doctor Jesús Rosario, agradezco nuevamente a todos y lo dejo en uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Carlos Soto. Realmente ha sido una conferencia muy interesante, la cantidad de preguntas y sobre todo la posibilidad de haber respondido prácticamente al 100% de ellas, es un motivo más para agradecerle, pues, haber satisfecho, digamos, el interés de nuestros participantes. Eh, a los cesiristas y estudiantes de Derecho que nos han acompañado hoy y no se han inscrito aún al curso de MARC, les indicamos que el curso todavía pueden hacerlo de las inscripciones hasta el día viernes. Van a estar abiertas las inscripciones y poder no solamente nutrirse de estos temas de arbitraje, sino también el tema de conciliación, negociación, mediación y todo lo que encierra, pues, los mecanismos alternativos a la resolución de conflictos. A lo toca a los otros nuevamente, mil gracias por siempre estar atento a las invitaciones del Ministerio de Justicia, y porque es una persona porque está muy ligada a nosotros, ya muchos años realmente que lo conocemos, sabemos de su profesionalismo y sobre todo de
haber, digamos, destacado como un gran árbitro a nivel nacional e internacionalmente también. Muchas gracias, doctor Soto, y un abrazo para usted y a todos los participantes también. Muy buenas Gracias noches por con atendernos. todos. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Y felicitaciones, doctor Rosario, en la Gracias, Comisión de doctor. Justicia.